La dilución es el proceso mediante el cual se le va a adicionar disolvente a una disolución con el fin de disminuir su concentración. En este proceso lo que vamos a estar haciendo es agregando una mayor cantidad de disolvente a la disolución. Sin embargo, es importante que recordemos que los moles de soluto antes de la disolución van a ser los mismos que después de la disolución. Así que nosotros podemos aplicar una fórmula sencilla para poder identificar cuál es la concentración de las disoluciones después de un proceso de dilución. Vamos a utilizar la fórmula C1 multiplicado por V1 es igual a C2 multiplicado por V2, donde C1 y V1 corresponden a la concentración y al volumen inicial de la disolución, mientras que C2 y V2 corresponden a la concentración y al volumen final de la disolución una vez acabado el proceso de la dilución misma. Resolvamos el siguiente ejercicio sobre diluciones. Se tienen 505 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 0.125 molar y se quiere diluir para hacerla exactamente 0.100 molar. ¿Cuál será entonces el volumen final de la disolución y qué cantidad de agua deberá añadirse para esta dilución? En este caso, donde tenemos un problema de dilución, vamos a recordar que debemos trabajar con la fórmula de diluciones, que es C1V1 es igual a C2V2, o concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Entonces, por lo general en estos problemas vamos a tener que despejar esta fórmula para averiguar alguna de las variables. Y por lo general también vamos a tener 3 de las 4 variables que vienen en la fórmula. Entonces, vamos a ir separando los datos que tenemos según se traten de la disolución inicial o la disolución final. En el caso de la disolución inicial, nos indican que la concentración inicial de la disolución es de 0.125 molar. Y luego se nos dice que se toma un volumen de 505 mililitros de dicha disolución para luego ser diluidos. Entre los datos que tenemos de la disolución final, tenemos que la concentración luego de la dilución es de 0.100 molar. Y el problema nos solicita que averigüemos cuál será entonces el volumen final de la disolución primeramente y cuánta cantidad de agua debe añadirse para esa disolución. Entonces, lo que necesitamos es averiguar cuál es el valor de volumen 2. Para la resolución del problema, vamos a despejar nuestra fórmula de dilución y vamos a averiguar cuál es el valor de volumen 2, que es nuestra incógnita en este caso. Para este despeje entonces tenemos la concentración final que va a pasar de multiplicar en un lado de la igualdad a dividir al otro lado de la igualdad. Eso nos deja con que el volumen final sería igual a la concentración inicial por el volumen inicial dividido entre la concentración final. Al resolver esto tenemos 0.125 molar multiplicado por 505 mililitros dividido entre 0.100 molar. Y eso nos da un valor final de 631 mililitros. Observen que a la hora de resolver este problema estamos utilizando el volumen en mililitros. A pesar de que si bien hasta este punto hemos venido trabajando todo lo que es molaridad con litros. En los casos de las diluciones, no importa que utilicemos los volúmenes en mililitros, debido a que al final los valores se van a ir cancelando. Entonces, en este tipo de problemas podemos utilizar los volúmenes indiferentemente si son en mililitros o en litros. El único detalle que tenemos que recordar es que las unidades del volumen deben ser las mismas. Esto nos dice entonces que el volumen final de la disolución es de 631 mililitros. Ahora, para averiguar cuál es la cantidad de agua que nosotros estamos añadiendo para diluir, lo que tenemos que hacer es tomar este volumen final que acabamos de calcular y restarle cuál es el volumen que teníamos inicialmente.
La diferencia de estos dos valores me va a decir cuánta agua agregué yo durante este proceso. 631 mililitros menos 505 mililitros me da un valor de 126 mililitros. Esto lo que quiere decir es que comenzamos con una disolución que tenía un volumen de 505 mililitros, le agregamos 126 mililitros de agua para diluir y obtuvimos al final 631 mililitros de disolución. En el siguiente ejercicio, se prepara una disolución disolviendo 25 mililitros de etanol, tenemos su densidad y tenemos su masa molar, en agua suficiente para preparar 0.25 litros de disolución. Posterior a esto, se toman 10 mililitros de la disolución y se diluyen hasta obtener 150 mililitros de disolución. Vamos a calcular cuál es la concentración final de esta disolución. En este ejercicio nosotros estamos preparando dos disoluciones. Primeramente vamos a tomar una cierta cantidad de etanol, que en este caso está en volumen, y lo vamos a diluir hasta tener una cierta cantidad de volumen, 0.25 litros de disolución. Y luego, esta primera disolución que preparamos la vamos a diluir una segunda vez. Comenzamos entonces con los datos de el volumen de etanol original que estamos tomando, que son 25 mililitros. Tenemos el volumen final al que va a llegar la disolución una vez nosotros diluyamos ese etanol, que sería 0.25 litros. Y tenemos dos datos muy importantes que nos da el problema. Tenemos la densidad del etanol, que es 0.789 gramos por mililitro, y tenemos la masa molar también del etanol, que es 46 gramos por mol. Para resolver el problema, trabajaremos entonces primero cuál es la concentración de la disolución 1 que estamos preparando y luego calcularemos cuál es la concentración final luego de la última dilución que vamos a hacer. Empezamos entonces con nuestra disolución 1. Tenemos que para calcular esta molaridad necesitamos los litros de disolución, que ya los tenemos entre nuestros datos, y necesitamos los moles de etanol. Para obtener los moles de etanol tenemos que trabajar con la cantidad de etanol que me están dando en este caso. Es un volumen. Así que tendremos que hacer dos pasos para obtener los moles. Primeramente, deberemos convertir este etanol a una masa, que es un valor que yo puedo relacionar directamente con los moles. Para eso utilizaremos entonces la densidad del etanol, que ya en este punto sabemos nos sirve para poder convertir masas a volúmenes y viceversa. Entonces, la masa del etanol se obtendría directamente de la densidad, despejando la fórmula de la densidad. Si la densidad es igual a la masa entre el volumen, la masa sería igual a la densidad por el volumen de la sustancia. 0.789 gramos por mililitro multiplicado por 25 mililitros nos da un valor de 19.7 gramos. Ahora estos gramos los vamos a convertir a moles utilizando el factor para relacionar masa con mol, que es la masa molar. Los moles de etanol serían entonces 19.7 gramos multiplicado por, ponemos nuestro factor de conversión con la masa de la masa molar abajo para cancelar los gramos, un mol arriba, y eso me da un valor final de 0.43 moles de etanol. Tenemos los moles, tenemos los litros de disolución, ya podemos calcular entonces la molaridad de la primera disolución que estamos preparando, que sería moles de etanol dividido entre litros de disolución. Tenemos entonces 0.43 moles divididos entre 0.25 litros para un valor final de 1.72 molar.
Con esto tenemos entonces la molaridad de la primera disolución. Vamos ahora entonces a calcular cuál es la concentración luego de la segunda dilución que hacemos. Para la segunda dilución tenemos que inicialmente contamos con una molaridad que acabamos de calcular, 1,72 molar. Tomamos 10 mililitros de esa disolución y los vamos a diluir hasta obtener 150 mililitros de volumen. Lo que necesitamos despejar en este caso entonces es la concentración final de la segunda disolución. Sería C1 por V1 dividido entre V2. 1,72 molar multiplicado por 10 mililitros y dividido entre 150 mililitros nos va a dar una concentración final de 0,115 molar para la disolución.